¿Quieres hacemos la mini meditación? ¿Perdón? Si hacemos la meditación corta Sí, entrando, va. sí, sí. Bueno, pues bienvenidas a la 7ª sesión de Ertsanga. Estábamos platicando, Amarasinja y yo, que ya pues desde enero empezamos, entonces ya esta es la 7ª sesión y en este día vamos a hablar, bueno, Amarasinja nos va a compartir acerca del rol de la atención plena para aproximarse a la emergencia ecológica, un tema súper importante y para transformar la ira. Entonces, pues bueno, le dejo la palabra a Marasinja. Adelante, Marasinja. Vale, pues muchas gracias. Sí, ya llevamos más de medio año, lo cual es... ¡Wow! No me di cuenta. Pero muchas gracias por el espacio y pues creo que ha ido bien. Y ya estamos entrando como que ahora sí a temas mucho más puntuales, ¿no? Al principio era un poco más general, pero ahorita sí ya es como más puntual, ¿no? Vamos a hablar de la conciencia y vamos a hablar de transformar la ira y vamos a hablar también sobre la diferencia entre ira y odio, ¿no? Porque a veces tenemos un poco algunos prejuicios contra ciertas emociones, ¿no? Pensamos que es malo enojarse, pensamos que si somos personas que estamos en un camino espiritual, no podemos enojarnos, ¿no? Que está mal, pero pues vamos a hablar justamente de eso. Entonces vamos a iniciar con una meditación muy corta, solamente para llegar, para asentar el cuerpo, asentar la mente, dar también de paso unos minutos por si alguien viene y todavía no llega. Entonces vamos a buscar una postura cómoda, de preferencia que te permita mantenerte alerta, pero que no te cause disconfort, que no estés incómoda. Respira profundo. Si necesitas un momento para estirar brazos, espalda, cuello, piernas, algo que sientas que necesita, una parte de tu cuerpo que necesite atención, dásela. Si tus brazos necesitan apoyo, ya sea en la silla, en tus piernas, en tu regazo, y respira profundo. Siente el soporte de tu asiento. Relaja tu cadera. Extiende suavemente tu espalda. Relaja hombros. Siente tu respiración. Siente tu cuerpo a través de tu respiración. Y realizamos una meditación abierta, corta, campanas al inicio y al final. Aprovecha estos minutos para contactar contigo en cuerpo y en mente. Para situarte en el momento presente.
dejar ir las preocupaciones. Que te permitas estar, solamente ser y estar. Creamos este espacio para nosotras, donde siempre somos bienvenidas. Donde siempre podemos aceptarnos y atendernos con amabilidad. Podemos ser nosotras, sin juicios ni pretensiones. Abro mis brazos, mi mente y mi corazón. Conectando con el cuerpo a través de la respiración.
suavemente, amablemente, voy dando por terminada la meditación. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Okay. Y se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, esta es, como ya decía Dayabhasini, la séptima sesión de Earth Sangha. Hay un par de personas que afortunadamente están el día de hoy y que no habían estado en sesiones pasadas, entonces hago una breve introducción de qué se trata este espacio. El movimiento de Earth Sangha, la Sangha de la Tierra, la comunidad de la Tierra, es un movimiento que se ha ido impulsando dentro de la comunidad budista Triratna, principalmente en países como Inglaterra y Reino Unido. Y es un movimiento que yo estoy trayendo hacia la comunidad Triratna en México. Y lo estoy haciendo a través de este libro, que es un libro que escribió un miembro de la orden, que se llama Shantigarbha, que es sobre la cuestión de la crisis socioambiental y cómo el budismo nos da herramientas para enfrentar esta crisis. Estamos haciendo la traducción del mismo libro. Yo estoy haciendo la primera traducción y otra persona de la orden, Sarva Prabha, va a hacer el proofreading, va a ser ya el final del chequeo para que quede. Entonces esperamos que ya para fin de año esté completamente traducido y podamos hacer ya la edición en español de este libro. Okay, entonces hoy vamos a ver el capítulo 7, que ya es propiamente, ya se llama La Casa en Llamas. En capítulos anteriores hemos hablado sobre la parábola de la casa en llamas, que es justamente la que le da el nombre a este libro, que viene en el Sutra del Loto Blanco. Rápidamente, es una historia en la cual un hombre de repente llega a su casa y la encuentra en medio de un incendio. Se está incendiando su casa con sus hijos adentro. Y él necesita sacar a sus hijos de la casa, pero ellos están tan absortos en su propio juego que no se dan cuenta que la casa se está quemando a su alrededor. Entonces, para poder sacarlos de ahí, él lo que hace es que les promete una gran cantidad de regalos maravillosos que están afuera de la casa, y así es como los niños salen corriendo y salva sus vidas. Y esto también... Esta frase de la casa en llamas también nos recuerda la cuestión de la crisis socioambiental, del cambio climático que se está elevando a la temperatura del mundo. Y este discurso de Greta Thunberg, ¿no? Cuando nos habla de que no quiero que hables bonito ni que me digas cosas bonitas, quiero que actúes como si tu casa estuviera en llamas, ¿no? Entonces, la unión entre estas dos situaciones es la que crea el contenido
del libro de Shantigarba. Capítulo 7 nos dice, Shantigarba abre con esta frase: permíteme ahora aclarar mi significado con una parábola. A través de las parábolas, las personas inteligentes pueden llegar a comprender. Así empieza la parábola en el Sutra del Loto Blanco. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comprender a través de esta imagen de la casa en llamas? Y aquí empezamos a hablar sobre la atención plena, la conciencia. En este sentido, nos estamos refiriendo a tener conciencia de justamente esta emergencia climática, esta emergencia ecológica que estamos atravesando. Se trata de tener una conciencia de esta situación en la que estamos, de las consecuencias de nuestras acciones colectivas, que no es nada fácil de tener. A veces puede incluso ser muy avasallador, ¿no? De repente darnos cuenta de el efecto colectivo que tenemos en el mundo. Y esto viene como contraparte a el capítulo 5, en el cual hablamos justamente del opuesto, cuando no hay conciencia. ¿Qué pasa cuando estamos en la negación, cuando queremos ignorar, así de como estos monitos de que no veo, no oigo, no hablo, no quiero saber nada? Bueno, ahora vamos a pasarnos ya al otro lado. ¿Qué pasa cuando ya quiero saber? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cómo tengo que saber? Hablamos también un poco antes sobre la atención, ponerle atención a las personas que son expertas. Hablamos un poco también de a quienes consideramos expertos, expertas en estos temas, y si de verdad les estamos haciendo caso o estamos poniendo atención, por ejemplo, a los noticieros de personas que son amarillistas, son negacionistas. ¿A quién le estamos poniendo atención? Esto es algo que también ya hemos platicado en sesiones anteriores. Para entrar ya más a fondo en la cuestión de la conciencia, de qué cosas nos están indicando, no nada más Shantigarba en su libro, sino en general el budismo, hacia dónde nos están apuntando que tenemos que poner atención, hacia dónde vamos a dirigir nuestra atención y por tanto nuestra conciencia de qué se va a nutrir. La parábola de la casa en llamas trata de personas que están ignorando esta amenaza, ¿no? Los niños están en una amenaza inminente, la casa está en llamas, se les va a venir encima, los va a matar, pero no están poniendo atención. ¿Qué podemos tomar de esta imagen? Las historias simbólicas pueden ayudarnos a pensar creativamente sobre la situación, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué situación estamos. Estamos en un mundo que está ardiendo, pero ¿en qué manera? Se está ardiendo en más de una manera. Podemos empezar hablando de estos 3 venenos que se encuentran en algo que se conoce en el budismo como la rueda de la vida, que son la codicia, el odio y la ignorancia. Podemos decir que de aquí es donde empieza a surgir el problema. El problema surge cuando nos estamos relacionando con el mundo, principalmente a través de la codicia, a través del odio y a través de la ignorancia. A través de la codicia, a través del consumismo, por ejemplo, de esta avidez de comprar y comprar y comprar y consumir y consumir y consumir sin tener conciencia de las consecuencias de ese consumismo. A través del odio, por ejemplo, discriminando porque no eres de mi mismo país, porque no te ves igual que yo, te discrimino porque eres de otra región del mundo, te discrimino porque eres de otra especie. Hay una gran cantidad de discriminación y odio en el mundo, y también la ignorancia. Vivimos en un mundo en que cada vez somos, bueno, no sé si cada vez, pero vivimos en un mundo en que hay mucha ignorancia, esto de los fake news, de la postverdad. Queremos que nos digan lo que queremos oír, no queremos que nos digan la verdad, y eso va alimentando muchísimo nuestra ignorancia. Entonces vivimos en una casa, digamos, que está ardiendo con el fuego del odio, con el fuego de la agresión, el fuego de la ignorancia, el engaño, el desconcierto.
y la falta de conciencia, ¿no? Primero tenemos que comenzar por aceptar que tenemos una falta de conciencia. Y todo esto pues ha derivado en que nuestra relación con el medio ambiente haya sido sumamente destructiva a través de la historia. Ha sido muy destructiva y conforme hemos ido avanzando en las cuestiones tecnocientíficas, pues esto nos ha llevado a que nuestra capacidad de destrucción sea cada vez mayor y el impacto sea cada vez mayor al grado de que, bueno, ya estamos en esta situación de cambio climático que nos lleva a incendios forestales terribles. Ayavasini, que está en Canadá, no nos dejará mentir de la situación de los incendios que ha habido por allá, del humo tan grande que ha habido por esta cuestión de los incendios forestales. Estamos quemando demasiado carbón y ahora con la guerra de Ucrania, que hay problemas con el suministro de gas y Europa muy felizmente dice, bueno, pues voy a regresar a quemar carbón, ¿no? Con todo lo que eso implica. Claro que tenemos cuestiones de bombas nucleares que seguimos con esa amenaza, por ejemplo, con Corea del Norte y también con la guerra de Ucrania, los casquetes polares que cada vez tenemos menos y como ya hablábamos también este consumismo desenfrenado, ¿no? Todo está relacionado. No es que haya una compartimentalización muy definida de este problema está aquí, este problema está allá, no. Finalmente todos los problemas van relacionados. Ahora, regresando al punto de vista de la parábola, pues está esta parábola de que estamos en este juego de consumismo, de odio, en una casa en llamas y de repente alguien nos llama. Alguien nos está llamando y nos está diciendo, oye, pon atención, sal de ahí. ¿Le estamos haciendo caso a esa voz? Perdón. Llegaron los fierros viejos. Entonces, desde el punto de vista de la parábola, está esa llamada, pero esa llamada lamentablemente no es algo que podamos obligar, no es algo obligatorio, no es así como que mandatorio, órale, abre tu conciencia. Lamentablemente es algo que en cierta forma tiene que ser una cierta voluntad que nos permita abrir los ojos, abrir la conciencia, abrir el corazón para poder cambiar, evolucionar, esa palabrita de evolución, ¿no? Lo que se refiere es a un cambio. No me gustaría que se interpretara como una especie de jerarquía de volvernos mejores que otras personas, porque sería volver a la parte de discriminación. Me gustaría pensarlo como un cambio más que nada. Vamos a evolucionar, vamos a cambiar y vamos a dejar de instalarnos en estos tres venenos del odio, de la ignorancia y de la codicia para cambiar hacia otra manera de entender y relacionarnos con el mundo. Entonces, tenemos esta llamada del Padre, que en este caso podríamos decir que es el Buda, ¿no? El Dharma, que nos está llamando. Vamos a atender la llamada o no. Vamos a buscar la verdad como la concebimos dentro del budismo, del Dharma. La verdad de la coproducción condicionada, es decir, de la interrelación que hay entre todos los seres o no. Y esto a veces le hacemos caso y por alguna razón están ustedes aquí. Quizá tienen esta intuición de que hay algo más, ¿no? Quizá todavía no logramos salir completamente de esta casa en llamas, pero sí tenemos una idea de que por allá afuera puede haber algo más. Pero todavía no terminamos de salir de la casa en llamas. ¿Por qué? Pues porque estamos muy entretenidas en estos juegos, ¿no? Es nuestras comodidades, en el trabajo, en divertirnos, en ver películas, no sé, estamos como ocupadas en otra cosa y por allá se queda el llamado del Dharma sin contestar. Y eso es lo mismo que le pasa al padre, ¿no? Que entra a su casa y ve a sus hijos jugando y por más que les llama no le hacen caso, ¿no? Porque están jugando muy contentos
hasta que les promete algo, les promete que allá afuera están los juguetes más maravillosos, carruajes llenos de joyas. Y creo que en este caso puede ser, por ejemplo, cuando le hacemos un poquito de caso a lo que nos está diciendo el Buda, a lo que nos está diciendo el Dharma, nos está prometiendo el final del sufrimiento, por ejemplo. Y suena muy, muy atractivo, ¿no? ¿Qué pasa si dejaras de sufrir? ¿Cómo sería dejar de sufrir? ¿Cómo sería sentirte en interconexión con el mundo? Y quizá eso es lo que nos está así como haciendo voltear, ¿no? A ver, ¿qué nos están diciendo, ¿no? Y es lo primero que nos llama la atención. Y a este tipo de técnicas en el budismo se les conoce a veces como medios hábiles. Necesito llamar la atención de los niños. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de estas promesas que en la historia de la casa en llamas, afuera realmente no había tal cual los juguetes, los premios que el Señor les estaba prometiendo a los niños, pero lo que sí había es la salvación de la casa en llamas. Entonces, por eso hay quien dice, no, pero es que les mintió. Pues sí, técnicamente podrías decir sí, les mintió en el sentido que no estaba afuera el carruaje, pero lo que sí estaba afuera era su salvación. ¿No? Tenemos que salvar a nosotras mismas, tenemos que salvar a otras personas de esta casa en llamas, que finalmente es un regalo 1000 veces mejor que si te dan las joyas y los juguetes y los premios. Se pregunta Shantigarba, ¿es una mentira piadosa o una forma de discurso falso? Y el sutra nos responde que no está mintiendo. El padre salva la vida de sus hijos y en el proceso obtienen mucho más de lo que esperaban. Entonces, realmente no es que les esté mintiendo tal cual, sino que les va a dar algo mucho más precioso de lo que les estaba prometiendo. Si estamos, por ejemplo, en este caso, trasladando esta historia a un activismo, si son personas que se han involucrado en el activismo en cualquiera de sus fases, ¿cómo podríamos utilizar esta historia dentro del activismo? ¿No? Si somos personas preocupadas por la emergencia climática y ecológica, podríamos estar tentadas a vernos como el padre. Vamos a empezar por ponernos dentro de la historia, ¿no? A lo mejor nos gusta imaginarnos que somos el padre llamando a sus hijos, viendo un peligro que otras personas no ven. Pero quizá estamos un poquito yéndonos demasiado adelante, ¿no? Porque no necesariamente somos las personas que tenemos la verdad, no somos las personas que estamos en plena conciencia, ¿no? Primero necesitamos sentarnos y con toda la humildad del mundo ver si no somos todavía esos niños, esas niñas que no han terminado de salir de la casa. ¿Qué tal si todavía estamos muy inmersas en nuestros juegos y en nuestras distracciones? Y a lo mejor sí ya empezamos a escuchar cierta alarma de incendios, pero todavía seguimos dentro de esta casa en llamas. ¿Qué pasa cuando suena la alarma de incendios? ¿No? La gente muchas veces se queda quieta y se voltea a ver. O sea, no es como la alerta sísmica, con esa sí todo el mundo salimos corriendo. Pero cuando hay una alerta de incendios, lo primero que hacemos es voltear a ver si sí es cierto o no, dónde está, qué está pasando, si alguien más se mueve. Y es como un mini trance, ¿no? En el que estamos así esperando a ver qué pasa. Aquí nos dice Shantigarba, bueno, pues si estamos en ese trance, justamente en que ya estamos oyendo la alarma, pero no hemos salido de la casa, vamos a romper eso, es hora de romper ese hechizo, vamos a tomar en serio esa alarma de incendios para salir corriendo. Y justamente lo que nos dice Shantigarba es que eso mismo pasa cuando hay de verdad un edificio donde hay una alarma de incendios. En el momento en que alguien toma acción, otras personas le siguen.
La invitación aquí es, vamos a dejar de ser las niñas que estamos jugando, que escuchamos la alarma, pero no hacemos nada, y vamos a justamente atender a ese llamado de emergencia y comenzar a actuar esperando que otras personas pues empiecen a actuar junto con nosotras. Y bueno, aquí Shanti Garba ahonda un poquito más en qué es lo que nos está deteniendo para salir de esa casa en llamas. Y bueno, es que tenemos que reconocer que a veces somos seres de hábitos y seres que nos gusta la comodidad. Entonces, movernos de donde estamos significa incomodidad, significa aceptar que hay una insatisfacción, significa aceptar que quizá no soy tan buena persona y maravillosa como quiero pensar que lo soy, y tengo que reconocer que mis acciones tienen consecuencias que no son agradables, que quizá mis acciones están lastimando a otras personas, a otros seres, que están lastimando el medio ambiente. Entonces, lo más sencillo, pues, es simplemente no veo, no oigo, no escucho, y me sigo adelante por el mismo camino. Es por eso que si de verdad queremos atender este llamado de emergencia, pues necesitamos como reorientar nuestro corazón, nuestra mente, ¿no? Me gusta mucho este concepto en sánscrito que es chitta, que es la mente-corazón. Son nuestros pensamientos, pero también nuestras emociones, nuestros sentimientos. Tenemos que redirigir nuestra mirada, dejar de atender nada más nuestros placeres inmediatos y ver qué está pasando allá afuera, ¿no? A veces podemos pensar, se pone a veces el ejemplo de los cerditos porque tienen sus orejitas que a veces les tapan. No es que sea para que no puedan ver, es porque así les dirige más los olores para su naricita, pero por eso yo prefiero verlo como los caballos. Cuando ven que un caballo va en un carruaje, le ponen unas cositas hacia el lado para que no vea a los lados y vaya hacia el frente. Imaginen que tenemos eso, entonces lo que necesitamos es quitarlos y ver, ¿no? Otra imagen podría ser esta de Platón, ¿no? Que estamos en la caverna viendo nada más las sombras, y lo que necesitamos es voltear y salir para ver de dónde vienen esas sombras. ¿Cuál podría ser nuestro equivalente moderno?, se pregunta Shanti Garba. Tiene que ser un grito de inspiración, no solo uno de aversión y riesgo. Porque si yo llego y nada más grito y me pongo histérica, pues nadie me va a hacer caso. Al contrario, puede ser que se enojen conmigo. Podría ser una visión de interdependencia. ¿Qué tal si empezamos a hablar de interdependencia, de interconexión? ¿Qué tal si empezamos a hablar de una conciencia de un mundo compartido? De un mundo en el que estamos tú, yo, los animales, las plantas. Un llamado a la no violencia. Finalmente vivimos en una sociedad, en una cultura donde hay mucha violencia. Podemos hacer ese llamado, esa promesa, son los regalos, ¿no?, que estamos prometiendo para salir de la casa en llamas. Interconexión, conciencia, no violencia. Un mundo de no violencia entre nosotras, nosotros y los demás seres. ¿De qué podemos tomar conciencia? Esta pregunta a mí me hace que es súper importante que tenemos que hacernos. ¿De qué podemos tomar conciencia? Piensen un segundo. ¿De qué podemos tomar conciencia? ¿Cuáles son los riesgos de no actuar? ¿Cuáles son los riesgos de seguir quemando combustibles fósiles? ¿Cuáles son los riesgos de seguir consumiendo de la manera en que hemos consumido? O sea, ¿cuáles son los riesgos de quedarnos jugando adentro de la casa en llamas? Y entonces vamos a decir, ok, bueno, voy a tomar conciencia de todos estos riesgos asociados a mi estilo de vida, a mi forma de vida, y los voy a comparar con qué pasa si actúo de forma distinta.
¿Qué pasa si cambiamos nuestra manera de ser? ¿Qué pasa si salimos de la casa en llamas? Porque a veces nos da miedo, hoy, pero es mi casa, es lo que yo conozco. ¿Qué pasa si me salgo? No sé a dónde me voy a ir. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago una transición económica? Tenemos una economía basada en el consumo de combustibles fósiles. ¿Qué pasa si transicionamos a otro tipo de economía en donde no tengamos esta avidez por consumir y por el crecimiento económico? Hay algunas personas que les da mucho miedo porque piensan que puede haber una recesión económica. Es por eso que hay ciertos autores que nos hablan más bien de una deconstrucción de la economía, hacia una bioeconomía, una economía sustentante de la vida, no aborazante de la vida, o sea, una economía que no sea aboraz de la vida, sino que la sustente. Y esto, pues, lamentablemente, nos guste o no, implica cambios en nuestra forma de vida. Voy a cambiar mi manera de consumo, voy a quizá no poder viajar tanto como me gustaría, no voy a poder, ya no voy a poder comer algunas cosas que me gustaría. O sea, ¿qué pasa? Sí habría cambios y a veces no nos gusta pensar en esos cambios. Pero si hacemos evaluación de riesgos, ¿qué es peor? Quedarnos adentro de la casa en llamas o salir y hacer algunos cambios en nuestras vidas. Y se pregunta Shantigarba, ¿cómo se relaciona una casa en llamas con la otra? Porque estamos hablando de una casa en llamas interna y estamos hablando de una casa de llamas externa, por así decirlo. La casa en llamas de la emergencia climática y ecológica se encuentra dentro de las llamas cósmicas del samsara, como muñecas rusas. Es decir, no están separadas. Una se relaciona con la otra, una proviene de la otra, una se alimenta de la otra. Si sigues las enseñanzas del Buda, la acción climática es una parte integral de la práctica del Dharma. Aquí está la verdad. Las circunstancias están más allá de nuestro control. Tenemos que responder a ellas tan creativamente como podamos. No hay duda de que esto pondrá a prueba nuestro miedo a la impermanencia y nuestro deseo de tener el control. No están separadas la casa en llamas que está afuera del cambio climático de la casa en llamas que hay en mi mente, avivada por el odio, la ignorancia y la avidez. Son lo mismo, nada más son expresiones distintas de lo mismo. Y por tanto, ambas son parte de un camino dentro del Dharma. Ambas tienen que ver con un crecimiento espiritual. Ambas tienen que ver con darnos cuenta de lo que está pasando, darnos cuenta de nuestros miedos. Tengo miedo, sí, tengo miedo, y no hay nada de malo en admitirlo. Tengo miedo de mi impermanencia, tengo miedo de la impermanencia del clima, de las lluvias, de los mares. Tengo miedo de no estar en control. Y ese miedo, pues nos enoja. Cuando tengo miedo, muchas veces me enojo. No sé ustedes, pero yo sí. A veces cuando tengo miedo es más fácil enojarme que admitir que tengo miedo y que soy vulnerable. Y es por esto que el capítulo siguiente es, ¿qué hago con ese enojo? Ese miedo que muchas veces se expresa en enojo. Y aquí me gusta mucho que él haya empezado con una frase de esta hermosa mujer que se llama Joanna Macy. Tiene muchos libros, muchos al respecto de la cuestión socioambiental, sí, los recomiendo muchísimo. Pero aquí nos hace una cita de Joanna Macy que dice, este es un tiempo oscuro, lleno de sufrimiento e incertidumbre. Como células vivas en un cuerpo más grande, es natural que sintamos el trauma de nuestro mundo. Así es que no temas la angustia que sientes, la ira o el miedo, porque estas respuestas surgen de la profundidad de tu cariño y la verdad de tu interconexión con todos los seres. Es una frase hermosísima. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, estamos en una situación de emergencia, de peligro,
tengo miedo, estoy enojada, no sé para dónde ir, ¿qué hago con esto? Y ella nos dice, oye, espérate, es que no es algo malo, simplemente es el resultado de que estamos en un mundo de interconexión y estamos en un mundo que te importa, ¿no? En este mundo hay cosas que amo, hay seres que amo y me preocupan. Entonces veamos estos sentimientos que me están surgiendo, este miedo, este enojo, como justamente un síntoma de que aquí adentro hay algo muy hermoso, muy bello, de amor e interconexión, que es quizá lo que estoy tratando de proteger, de mantener. Entonces vamos a poner más atención a nuestro enojo, a la ira. La ira y el odio son temas muy presentes cuando estamos en cuestiones de activismo. Si ustedes han trabajado en causas, ¿no? Quizá no nada más del medio ambiente, quizá en cuestiones de género o cuestiones políticas, pues han visto que es muy fácil que de repente haya justamente estos temas de ira y de odio. Y tenemos que pues hablar de ellos, ¿no? No nada más tirarlos abajo del tapete o simplemente dejarnos llevar por estos estados mentales, ¿no? Vamos a hablar de ellos y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. ¿Y por qué? Porque en un cierto sentido nuestra ira es como una distracción. ¿Por qué? Porque lo que decíamos es que quizá abajo tengo miedo, estoy preocupada, me siento vulnerable. Entonces es más fácil enojarme, porque ya no estoy poniendo atención a mi sufrimiento y al sufrimiento de otras personas. Es una manera no muy hábil de lidiar con el dolor, pero es una manera de lidiar con el dolor. Entonces, en lugar de estar atendiendo el dolor, pues entonces me pongo a ver a cómo puedo castigar y quién es responsable y quién hizo esto y quién hizo lo otro, ¿no? Y entonces ya no estoy poniendo tanta atención a mi dolor. El problema es que pues el dolor sigue ahí, no estoy sanando el dolor, nada más lo estoy haciendo a un lado. Es importante, nos dice Shanti Garba, distinguir entre la ira y el odio. La ira puede tener una función protectora, puede ser simplemente una liberación repentina de energía frustrada, de repente. Desde una perspectiva kármica puede ser neutral, solo un sentimiento muy intenso, no necesita ser algo dañino, simplemente estoy enojada, reconozco que estoy enojada. Puedo sentir ira en relación con alguien sin desearle ningún daño. Seguramente se han enojado con su mejor amiga, con alguien a quien quieren mucho, se enojan, pero eso no implica que le van a hacer algún daño, no implica que quieran que le pase algo malo, simplemente están enojadas. Esta es una energía muy intensa que podemos canalizar, no es algo necesariamente malo. Estoy enojada, ok, ¿qué voy a hacer con toda esta energía? Bueno, la voy a llevar hacia otro lado, la voy a utilizar para otra cosa. Entonces, no es incompatible con la cuestión de meta, de amor bondadoso. Es compatible. Te puedo amar profundamente y aún así enojarme contigo. Pero hay que tener cuidado de que esto no se convierta en culpa, en vergüenza, que la reprimamos y entonces me lleve a estados de depresión, porque esto puede pasar, ¿no? Si no atendemos a nuestro enojo, estoy enojada por algo, me está frustrando algo, me está dando miedo algo, me duele algo, vamos a ponerle atención. Nuestro maestro Urgen Sangarakshita nos dice, la colisión honesta es mejor que una colusión deshonesta. O sea, más vale chocar de repente honestamente y atender a estas emociones, estos sentimientos, que simplemente callarlos para no crear problemas. ¿Por qué? Porque si no manejamos asertivamente nuestra ira, pues vamos a crear desconfianza, vamos a romper la conexión con otros seres, vamos a romper canales de comunicación.
Es por esto que tenemos que aprender a manejar nuestra ira de una manera mucho más hábil. Y esto vamos a empezar por distinguirlo de un odio. Como ya vimos, la ira no es algo necesariamente negativo, ¿no? Es simplemente una emoción. El problema es cuando ya nos instalamos en el odio, porque ahí sí, esta sí es un estado mental bastante problemático, porque cuando ya nos instalamos en el odio, queremos lastimar a otros seres. Muchas veces es ya esta olla de presión de un deseo muy frustrado. No conseguimos lo que queremos y odiamos aquello que se interpone en mi camino. Y entonces, con tal de seguir mi camino, pues voy a pasar por encima de los otros seres. Y es ahí cuando puedo dañarles. Y muchas veces este odio, pues puede ser como un estado de avidez, ¿no? Que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Quizá todos conocemos a alguien que le encanta, por ejemplo, ver las noticias, ¿no? Porque quiero alimentarme de cosas malas que están pasando en el mundo. Como que nos damos estas dosis de odio. Y el Dharma nos está avisando, oye, espérate, pon atención, porque el odio es el peor estado mental en el que podemos estar. Nos aísla de los demás, nos quita todo sentido de interconexión, nos lleva a ser personas crueles, nos lleva a lastimar a otros y a nosotros mismos. La mejor manera de desactivar el odio, pues, es comprender y apreciar a la persona como un ser humano a la luz de sus propias vidas y condiciones. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿a quién odio? ¿Y por qué le odio? Son políticos, jefes de Estado, corporativos, magnates, ¿no? Ahora que salió lo del Ocean Gate, de estos multimillonarios que se sumergieron para ver el Titanic y que lamentablemente fallecieron. Fue muy interesante porque al mismo tiempo hubo este naufragio de personas refugiadas en el Mediterráneo, que fue, en ambos casos son muy lamentables porque son vidas que se perdieron. Sin embargo, no se consideraron igual, ¿no? Incluso en el caso de los multimillonarios del Ocean Gates, hasta chistes hubo, ¿no? Como si nos alegrara de alguna manera que les hubiera pasado algo malo. ¿Por qué? ¿De dónde están saliendo esos sentimientos de odio hacia esas personas? Aquí nos dice Shantigarba que hay que recordar, pues, imaginarlos como son, como personas con antecedentes, con una historia. Pensar que no solamente son esa caricatura de persona que nos imaginamos de un multimillonario malévolo que todo el tiempo está pensando en lastimar al mundo, ¿no? Pues también son personas que aman a otras personas y que eran padres y amigos y hermanos, hijos. Necesito verles en toda su historia, ¿no? Hay hay una de las pláticas de TED vi hace poco, una mujer de África, ¿no? Que cuenta su historia saliendo de África hacia Estados Unidos y cómo se dio cuenta que la gente tiene estos estereotipos unidimensionales de otras personas, ¿no? Y se imagina que si ella viene de África, pues casi viene de una tribu con el hueso atorado en la cabeza. Y ella decía, bueno, es que no, yo soy algo mucho más que esa historia unidimensional. Y creo que tenemos que poner atención a que cada persona es una multidimensión. No es nada más esa caricatura que nos imaginamos de alguien bueno o de alguien malo. Es mucho más que eso. Recordamos también que, porque a veces nos podemos instalar en esta historia de que yo soy mejor que tú, y no necesariamente, ¿no? También hay que recordar que ha habido momentos en que hemos actuado de maneras poco hábiles, en que de pronto a lo mejor no me di cuenta de las necesidades de otras personas y les lastimé. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó cuando yo, sin darme cuenta, lastimo a alguien más? Y me lo hacen saber, ¿no? Lastimé a mi mejor amiga y mi amiga se enojó y me reclamó.
¿Eso cambió mi comportamiento cuando esa persona expresó todo eso contra mí? ¿Qué pasó cuando me lo dijo así gritándome? ¿O qué pasó cuando alguien me lo dijo de una manera calmada? ¿Cómo fue mi expresión? ¿Cómo fue mi respuesta? Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien te grita versus qué pasa cuando alguien te habla de una manera más calmada? Aquí Shantigarba nos recuerda esta frase de la Mapada, ¿no? El odio nunca será pacificado por el odio, sino por el amor. Si alguien está enojada, una persona está enojada, y yo le respondo con enojo, pues nada más estamos alimentando el enojo. Pero si hay una persona que está enojada y atendemos a esa persona entendiendo que el enojo, que la ira viene de algo que duele, pues podemos quizá cambiar la interacción. Y eso lo podemos seguir viendo desde la perspectiva del activismo, ¿no? Un activista ambiental no violento que puede ser socavado si nos vamos hacia la violencia física o verbal. Tenemos que tener en cuenta que la violencia no funciona muchas veces como una estrategia política. Aquí hago un pequeño paréntesis y esto ya no es del libro de Shantigarba, esto es una reflexión mía, porque me doy cuenta que muchas veces, si bien yo estoy de acuerdo con la premisa de Shantigarba, también tenemos que tener un ojo crítico y pensar qué estoy interpretando como violencia. Porque aquí los medios de comunicación nos manipulan muchísimo. Y muchas veces nos hacen creer que levantar la voz por una causa es violencia per se. Muchas veces nos hacen creer que hacer un acto simbólico, como por ejemplo modificar un monumento, es un acto de violencia per se o violencia hacia las personas. Y no necesariamente. A veces son simplemente ese símbolo, ¿no? O sea, ¿qué me está...? Tenemos, por ejemplo, los monumentos que representan al Estado, que representan el status quo, y yo voy y les hago una pinta, por ejemplo, por cuestiones de género. No estoy realmente agrediendo directamente a nadie, estoy agrediendo el símbolo que representa ese monumento. ¿Es eso realmente una violencia como nos la venden en los medios de comunicación o no? Por ejemplo, en Europa afortunadamente hay como más activismo ambientalista, pero pues lo están catalogando como violencia y están reprimiendo estas manifestaciones no violentas como si fueran violentas, como si de verdad fueran una agresión hacia personas. Y quizás sí son una agresión, pero hacia el status quo, hacia el sistema, no hacia otras personas. Entonces tenemos que reconsiderar que estamos interpretando como violencia, cómo y por qué, y si es algo real o nada más es lo que nos están vendiendo los medios de comunicación. Bueno, seguimos en la cuestión de transformando la ira. No demonicemos la ira ni tengamos miedo de enojarnos, siempre y cuando tengamos cuidado de no permitir que se convierta en odio. Es ahí donde tenemos que estar alertas. Debemos esforzarnos por transformar nuestro enojo, expresarlo e incluso recibir el enojo de otras personas, de manera que aumente la seguridad, la confianza, el respeto. En lugar de reprimir la ira o manejarla, ¿cómo encontramos la vida en ella? Cuando alguien me grita, está muy enojada y me grita y me dice, Black, tú y yo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? No tomármelo personal, ¿no? Entender la situación de una manera calmada y ver cómo podemos llegar al punto importante, que es lo que está debajo del enojo, no quedarnos acá en la capa superficial del enojo. Vamos más adentro, ¿de dónde viene esa ira, ese enojo? Y esto es justamente lo que vamos a hacer ahorita en la meditación más larga.
¿Cómo podemos transformar esa ira, ese enojo? Primero es detenernos y respirar. Es lo primero, detente, calma, respira. Ok. Segundo, ponerse en contacto plenamente con lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Regresa a tu cuerpo, ¿no? Quienes han trabajado meditación antes, pues saben que esto es una técnica muy común de meditación. Siente tu cuerpo. Ok, estoy enojada. ¿Dónde sientes el enojo? En la cabeza, a lo mejor siento que me explota la cabeza, a lo mejor siento algo en el pecho o en el abdomen, o lo siento en mis manos. ¿Dónde lo estoy sintiendo? Ok, ya lo identifiqué. Perfecto. 3. Escucha con compasión los pensamientos asociados con estos sentimientos. Ya lo identifiqué. ¿Qué me está diciendo mi cabeza a punto de explotar? ¿Qué me están diciendo mis manos? ¿Qué me está diciendo mi pecho? Ok, voy a ponerme atención, voy a escucharme para ver qué hay detrás de eso. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, es que estoy enojada porque yo quería que actuaras de esta manera y no lo hiciste. Estoy enojada porque yo quisiera ya haber salido de la casa en llamas y no he salido de la casa en llamas. Que estoy enojada porque me siento triste y vulnerable. ¿Qué es lo que hay debajo? El quinto paso es ponte en contacto con ese sentimiento transformado. Date cuenta de que cuando estás completamente en contacto con tu necesidad, la historia se desvanece y ya no te sientes enojada. Tal vez triste, frustrada, estás en un duelo. Quédate ahí. Estoy triste, estoy sentida, estoy dolida. Ya no me estoy instalando en el ira, en el enojo, me voy más adentro. Cuando estás asentada en tu sentimiento transformado, pídete a ti misma que actúes en consecuencia. Por ejemplo, puedes optar por expresar tu sentimiento y necesidad a una persona o encontrar una manera de satisfacer la necesidad real, ¿no? Si lo que yo estoy sintiendo está muy relacionado con una persona, bueno, a lo mejor puedo hablar con esa persona. O si me estoy sintiendo frustrada porque me siento que no puedo hacer algo al respecto, por ejemplo, de la crisis climática, bueno, pues voy a buscar un contexto que me haga sentir que estoy haciendo algo. Voy a buscar a lo mejor un contexto en donde pueda hacer una campaña de reciclaje, hacer algo del consumismo. Hay muchos grupos donde yo podría integrarme y sentirme parte de, sentirme que ya no estoy aquí sentada sin hacer nada. Si alguien está enojado, eso es parte de lo que necesita comunicar. Para encarnar la compasión, podríamos asumir la responsabilidad de aprender a recibir esa ira de manera amable, poder escuchar de dónde viene, si proviene de un lugar muy doloroso. Eso significa no exasperar ni exigirles que bajen el tono o lo que hablen con calma y cortesía. Si estoy enfrente de una persona que está en un estado mental de ira, ¿qué es lo peor que te pueden decir cuando estás enojada? ¡Ay, cálmate! No. Quizá darle un espacio para que exprese esa ira, para que relaje la energía, porque hay mucha energía detrás de un estado de enojo, hay muchísima energía y necesitamos quizás solo sacarla. Y ya que podemos sacarla y relajarlo, bueno, entonces quizá entonces ya podamos tener un diálogo más constructivo. Si vamos a vivir nuestras aspiraciones, necesitamos estar en contacto con nuestras pasiones, que a veces no están refinadas. No transformaremos nuestra ira ignorándola, sino trabajando con ella con amabilidad, sabiduría, audacia, creatividad. Y es algo que es más fácil hacerlo si lo hacemos en grupo que en aislado. Entonces vamos a darnos un momento. Para dialogar antes de hacer una meditación al respecto de transformar nuestra ira.
Amara Sinja, muchas gracias. Este tema es un tema creo que muy importante, muy sensible. En realidad, varias personas a lo largo de las meditaciones que tenemos aquí en Tierra Adentro han externado este tema de la ira, ¿no? Del manejo de la ira, porque es algo muy habitual, ¿no? Entonces, esta idea de reprimirla, al final tampoco es lo que realmente buscamos, ¿no? Pero sí aprender a lidiar con ella, ¿no? Bueno, pues eso, muchas gracias. Sinjadharma, tú que eres una gran activista, ¿qué nos cuentas al respecto? Nos puedes iluminar muchísimo. Tu micrófono está apagado. Ah, enojadista, decía yo, entonces, más que activista. Me pareció un gran aporte, muy asertivo, esta diferenciación entre este enojo y este odio, ¿verdad? Cómo están, o sea, es como la misma energía ahí en potencia y cómo la aspectamos, ¿verdad? Sería el punto, si bien entendí. Incluso algunos le dicen la digna rabia, ¿verdad? Que pues ahí está, y cómo la encauzamos, siento. Sí, me reconozco muchas veces en este enojo hacia el político o la política llevada a cabo, y a veces siento que quedo ahí medio dando vueltas como el hámster en la ruedita. Y esto que decías, cómo encontrar el camino medio en este camino espiritual que elegimos, de reconocer, se vale, sí, ahí está el enojo, me molesta, y cómo lo bien aspecto, siento que va por ahí. Estoy reflexionando porque eso se me hizo muy asertivo. Incluso, creo que lo he contado en otros espacios, que cuando veo situaciones, tanto en lo personal, o sea, si estoy en una situación personal o incluso en la televisión, de estas injusticias o ver las protestas, empiezo a sentir un calor, esto que decías, ¿cómo lo identificás en el cuerpo? Yo siento que es un calor que empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y se instala ahí, y ahí está. En otros momentos sí he pasado al plano de la acción. Creo que ahora mayormente quedo en el plano del habla, ¿no? De irme ahí a discutir. Entonces está todavía ahí la mente reactiva, y así todo, creo, ¿no? Que hay mucha injusticia. Bueno, voy a seguir escuchando y voy a seguir decantando esta perlita. Gracias, Amara Sinja. Gracias. ¿A alguien más? Henriette, ¿tienes cara de que quieres compartir algo? Gracias. Sí, a mí me toca muchísimo el tema, incluso el pensar en eso me mueve justamente lo que se me mueve cuando siento esa ira mezclada con una profunda tristeza, ¿no? Y ay, me pone a pensar mucho. Estoy agradecidísima de haberme robado, haber dejado a mi mamá un poquito abandonada para acercarme a ustedes, porque es como que esto lo estoy necesitando, ¿no? En estos días estábamos viendo, yo veo noticias, a veces no, a veces hago la terapia de no verlas, pero no por conectarme con el odio, sino por una curiosidad de saber cómo están las cosas. O sea, a mí me interesa ese campo. Y dentro de la política, especialmente el ecológico, pues.
Entonces estábamos viendo una película que se las recomiendo, se llama El botón de nácar, es de Patricio Guzmán, un cineasta chileno. Y empieza de un modo muy cósmico, relacionando el agua y las estrellas, nuestro ser con todo lo que ocurre en el cosmos y esa conexión, esa raíz profunda que no hay que olvidar. Pero todo eso lo hace y llega a cómo extinguen seres humanos, etnias y bosques y vida justamente en la región del sur, por ahí por donde estás tú, Sinjarma. Entonces mi mamá y yo al principio estábamos como muy fascinadas con toda la parte poética, pero poco a poco fuimos entrando en una tristeza profunda que yo por una parte no sabía si cortarlo, porque quería ver hasta dónde nos iba a llevar, ¿no? Pero fue, y le pregunté a mi mamá, ¿seguimos viéndolo? Y me dijo, sí, vamos a seguir. Pero fue como, vamos a enfrentarnos a esto, vamos a saber, a conocer esta verdad. Y fue muy, muy doloroso. Y como les digo, de verdad, lo estoy contando y estoy sintiendo ese dolor en este momento en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser. Entonces, agradezco muchísimo saber que tengo herramientas para trabajar esa energía que es muy fuerte, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Gracias. Gracias, Henriette. ¿A alguien más le gustaría? Ale. Bueno, yo estoy como constantemente rodeado de pues biólogos y veterinarios que se dedican a la conservación. Eso es lo que intento hacer. Y pues hay mucho enojo, ¿no? Constantemente y como recriminación hacia la sociedad en general, de que por qué no les importa y por qué, mucho enojo en general. Y yo algo que les digo a mis compañeros es que, o sea, ¿tú por qué piensas como piensas? O sea, tuviste todas las oportunidades y las condiciones que te permiten reflexionar, ¿no? Y hay personas que no. Y intento, ¿no? Como hacerlos empatizar en eso, pero igual sí, vivo en esta dualidad de que sí me enoja, ¿no? Y de que me siento muy impotente en muchos sentidos. Y más la semana pasada estaba pues un incendio en la selva lacandona y que yo estaba ahí y lo estaba viendo y quería ir y quería apagar el fuego, pero eso significaba pues poner mi vida en riesgo, ¿no? O sea, creo que jamás en mi vida había sentido tanta impotencia. Y después regresé, ¿no? Como a la civilización y y no hubo nada, o sea, no hubo una noticia, yo no escuché que alguien dijera, y digo, o sea, claro, yo pues lo pongo, ¿no? Y como en mis redes o lo que sea, pero pues en las noticias no se escucha, como decías, ¿no? De que sí se habló mucho de este submarino de Millonarios y que también es lamentable, pero no se escucha de otros lugares, ¿no? Que en este mundo pues no importan económicamente, ¿no? O no se les da la importancia que deberían. Entonces, pues sí, muchas gracias por esta plática. Yo en general, pues soy muy llorona, entonces como que me enojo y lloro y soy feliz y lloro y pues es muy difícil. Y pues gracias. Gracias, Ale. Gracias por la confianza de contarnos. Irene, ¿quieres compartir algo? No es necesario, no es obligación. Bueno, pues ya todas hablaron. Yo creo que sí es necesario, aunque sea dar una opinión, ¿no? Bueno, yo soy bióloga, me acabo de integrar, acabo de tener contacto con Carmen, con Amarisagna, perdón, que todavía no me aprenda sus nombres de espirituales.
Yo soy bióloga, trabajo en una revista científica, entonces yo me entero de primera mano de justo los problemas ambientales que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues he dejado de ver noticias porque la verdad llegó un momento en el que estaba muy deprimida y no podía salir de ese hoyo justo por la impotencia que se siente no poder hacer más y no poder cambiar la conciencia de la gente, ¿no? Entonces, en algún tiempo fui budista cuando viví en Morelia, ahorita en la Ciudad de México me ha costado trabajo incorporarme a un grupo budista. Qué bueno, o sea, por algo pasan las cosas. De repente digo, sí, hay como una energía ahí que te mueve, ¿no? O que te coloca en un caminito. Entonces, bueno, pues Margarita fue la que me contó que eras budista y dije, bueno, pues vamos a preguntarle, ¿no? Si hay algún grupo donde nos podamos reunir. Entonces, me da mucho gusto estar en esta plática, me da mucho gusto abordar estos temas. Y bueno, pues lo único que yo he podido hacer desde mi trinchera es mover la conciencia de la gente que me rodea. Y yo creo que si siembras ese granito de arena, esa curiosidad, esa duda, por lo menos en los que te rodean, y puedes cambiar una persona de las que están en tu círculo y esa persona a su vez irlo multiplicando, pues algo se podrá hacer. O sea, es como, sí, como una ayuda en cadena, no lo sé. Tengo esa esperanza, ojalá así sea, porque de plano, les digo, mejor dejé de ver noticias porque no podía ya, con la depresión que tuve, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto conocerlas y espero seguir participando en este tipo de reuniones. Gracias. Gracias a todas. Sí, es importante. Han sido, por ejemplo, semanas difíciles para mí porque he tomado cursos, por ejemplo, sobre procedimientos en casos de crueldad animal. También justo la semana pasada llevé un curso sobre derecho animal y es muy triste, es muy frustrante porque ves el gran problema, el gran sufrimiento que hay sin atender, ¿no? Y es muy fácil pues brincarse al enojo, incluso al odio. Pero pues es importante también aprender a manejar estas emociones, ¿no? Algo que me falló, bueno, no me falló, me faltó, porque no da tiempo de poner todo el texto, pero en algún momento Shantigarba recuerda esta frase de Buddhaghosa de que el odio es como un carbón ardiendo y lo agarras con tu mano. Cuando estás enojada en el odio, agarras ese carbón y lo tienes aquí y te lastima mucho, te lastima muchísimo. Entonces aprender a soltarlo y que ver que no es algo malo en sí, ese carboncito ardiendo, esa energía. ¿Qué hago con esa energía? ¿Cómo la aprovecho? ¿Cómo la canalizo? ¿No? Entonces yo creo que es muy importante encontrar la creatividad que dé espacio a esa energía acumulada, que canalice esa energía acumulada en algo positivo, ¿no? En algo creativo, en algo productivo. ¿No? Estoy enojada, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a afectar el mundo a mi alrededor? Es algo que, por ejemplo, yo cuando doy clases les hago mucho hincapié. ¿Cómo quieren ser y cómo quieren afectar el mundo? Siempre les pido a mis estudiantes que hagan esa reflexión. ¿Cómo quieren ser y cómo quieren afectar el mundo? Entonces, si no tienen algo más que comentar, tú, Daya Bassini, no quieres decir nada. Si no, no hacemos la meditación. Algo muy breve. Me quedo pues muy sensible a esta mirada de realmente aprender a estar con lo incómodo que me llega a generar frustración y enojo y lidiar con ello, ¿no? Para poder seguir adelante, porque sí, llega el momento en el que mi primera intención es no ver, porque no puedo hacer, ¿no? O sea, aparentemente. Y me ayuda a regresar a la idea de que aunque sea una pequeña cosa, puedo hacer, ¿no? Y esa pequeña cosa me libera un poco de tensión. Y sí, lo que decías al inicio, aquí en Halifax, Nueva Escocia, en Canadá, hubo unos incendios forestales bárbaros que luego se extendieron hacia Quebec y Toronto. Y pues muy poca gente lo sabía en México, de hecho, ¿no? Ya supieron cuando el humo bajó a Nueva York y ya estaba generando problemas y unas fotografías muy impresionantes, ¿no? Pero
pues eso salió de algún lado y salió de aquí, ¿no? Y me doy cuenta de que la Tierra es una, ¿no? Nuestra ecología, nuestro sistema es uno, ¿no? No está dividido por fronteras al final de cuentas, ¿no? Por lo tanto, lo que le afecta en un lado está afectando también en otro. Yo creo que también eso es muy importante observarlo, ¿no? La no distinción regional, sino más bien darnos cuenta de que lo que hacemos puede impactar para un lado o para el otro, ¿no? Ahorita estoy en esa reflexión. Gracias, Amaracín. Y bienvenida, Irene. Bienvenida, Arle. Bienvenidas. Muchas gracias. Perfecto. Ay, yo había algo que se me quería decir y se me fue. No me acuerdo. Yo ya había estado, solo que después no continué. Aquí voy regresando. Sí te recuerdo, Ale, sí te recuerdo. Sí, nos acordamos de ti. De hecho, Daya Basini siempre te tiene muy presente. Muy bien, vamos a hacer una meditación un poquito más larga sobre todo esto de transformar nuestra ira, nuestro enojo y buscar maneras más creativas de manejar todas estas emociones. De nuevo vamos a buscar una postura cómoda. Respirar profundo. Necesitamos dejar que toda esta información se asiente, que encuentre un espacio dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo. Respiro profundo. Comienzo esta meditación dándome un espacio para detenerme. Un espacio simplemente para respirar. Visualizo mi mente como un cuerpo de agua. Y dejo que las aguas se calmen. Siento mi respiración. Mi respiración es una extensión de mi mente. Cuando mi mente se altera, también se altera mi respiración. Cuando mi mente se calma, también se calma mi respiración. No hay dualidad entre mente y cuerpo. Son uno.
llevo mi atención hacia mi cuerpo. Y le escucho toda esta información que he estado recibiendo en las últimas 2 horas. ¿Cómo me afectó? ¿Dónde la siento? Quizás sea muy evidente o quizás sea muy sutil. Presto atención a mis pies, a mis piernas. A mi vientre, a mi abdomen. Mi pecho, mi espalda. Escucho mis hombros. Escucho a mis brazos. Mi cuello. Mi cabeza y mi rostro. Escucho mis pensamientos, mis sentimientos, sin juzgarlos, sin rechazarlos. Solo les permito ser y estar. Si hay algo que me duele, que me lastima, no huyo de esa incomodidad. Tampoco la alimento, simplemente la observo. Observo igual que cuando observo las nubes en el cielo. Igual que las nubes, mis emociones cambian y se transforman.
Dejo que mis emociones me informen de aquello que es importante para mí. Aquello que me importa, aquello que amo y quiero proteger. ¿Qué es lo que me gustaría que pasara? ¿Qué necesito y siento que no tengo? Me pregunto si necesito ser escuchada. Si necesito ser parte de un contexto. Si tengo necesidades de subsistencia no satisfechas. O de contacto con otras personas. ¿Qué necesito? Identifico, descubro, escucho. Y abro un espacio para la creatividad. ¿Cómo puedo trabajar esa necesidad? ¿Qué acciones puedo tomar? Puedo actuar como individuo, pero también puedo actuar con otras personas.
recuerdo que no estoy sola, no estoy solo. Habemos muchas más personas en el mundo con necesidades e inquietudes muy similares. Podemos hablar, escucharnos y trabajar en conjunto. Quizá en este momento no pueda resolver todo, pero sí puedo comenzar, dar un pequeño paso. Dar ese paso hacia sanar el dolor. Dar ese abrazo a mi tristeza. Suspirar de alivio. Y soltar el enojo. Recordar lo que amo y lo que protejo como mi inspiración para crearme a mí y crear el mundo a mi alrededor. Escucho la llamada del Dharma, la llamada del Buda. Para salir de la casa en llamas.
para seguir el camino de la liberación por el beneficio de todos los seres. Regreso a mi respiración, a mi cuerpo. Habito mi cuerpo con cariño y compasión. Y a mi propio tiempo, suavemente, doy por terminada la meditación. Muchas gracias a todas. Espero que haya sido de provecho. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Mucha alegría por haber abierto esta puerta. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias a Marasinja y a cada una de ustedes. Hermoso espacio. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Que estén muy bien. Gracias, Ale. Hasta pronto. Gracias. Sinja Dharma, Cámara Sinja. Nos vemos el próximo mes. Muy bien. Bye.